Capítulo 21. Mientras contemplaba la extraña escena que se desarrollaba ante mí, Fenrir, mi fiel wargo, perseguía a un oso. Lo cual no era lo más raro. Lo inusual era que el oso estaba en llamas, no de la forma que uno esperaría, sino más bien como un personaje de anime potenciando. Reflexionando sobre cómo habíamos llegado a este punto, hicieron falta 5 osos explosivos más antes de que finalmente entendiera que estaba haciendo mal. Básicamente, intentaba implementar los cambios poco a poco, pero ese era el principal defecto. En cambio, necesitaba crear y reemplazar el sistema existente lo antes posible. Por eso me sorprendió cuando el siguiente oso que intenté cambiar explotó de otra manera. En vez de una lluvia de sangre, fue una explosión literal de fuego. El oso estaba vivo e intentó huir con todas sus fuerzas. La situación era tan surrealista que no reaccioné, pero Fenrir estaba pisándole la pierna. El oso era considerablemente más rápido que antes, pero aún así no tan rápido como mi wargo. Parece que he conseguido crear un corazón mágico en el oso, pero aún así veo algunos problemas importantes. Aunque al principio el oso parecía inmune a su propio fuego, la exposición prolongada empezó a afectarle negativamente. Su pelaje estaba casi chamuscado y podía oler carne cocida. Fenrir alcanzó al oso y lo derribó para evitar que se alejara más. Eso pareció ser el detonante cuando el fuego se detuvo y el oso quedó inerte de inmediato. Corrí a comprobar cómo estaba el oso porque era el mayor progreso que había hecho. Tras un rápido escaneo, pude descifrar que, aunque había creado un corazón de dragón funcional, solo había implementado parcialmente el sistema circulatorio mágico en el oso. El fuego era la magia que escapaba por los canales incompletos, destruyendo la mayoría de los órganos internos del oso. Aunque podría haber salvado al oso moribundo, habría sido una pérdida de tiempo y esfuerzo, ya que ya había reunido suficiente información para comenzar mis experimentos con humanos. Había pasado varios días llegando a este punto, y estaba claro que tenía que empezar a seguir adelante antes de que alguien tropezara con la escena espantosa que había dejado atrás. Me puse a trabajar rápidamente, eliminando la mayoría de las pruebas y asegurándome de no dejar rastro de mi presencia en la zona. Cuando estuve seguro de haber cubierto mis huellas, salí del bosque hacia el norte, manteniendo un perfil bajo. Esperaba encontrarme con algunos bandidos por el camino para aclarar las cosas antes de llegar a casa. Cuando el sol empezó a ponerse, Fenrir y yo llegamos al pueblo más cercano, que estaba inesperadamente situado en la costa. Me di cuenta de que debía haberme desviado mucho de mi camino previsto, ya que había estado más cerca de Arenal unos días antes. Mi falta de dirección era evidente cuando no seguía una carretera, y me sentía frustrado conmigo mismo por haberme desviado tanto, pero al menos iba en la dirección correcta, en cierto modo. A pesar de mi fatiga y desorientación, me sentí aliviado al ver la civilización de nuevo. Me había cansado de dormir en el bosque durante varias noches y estaba desesperado por un baño de verdad. Para evitar llamar la atención no deseada, decidí dejar que Fenrir se escapara mientras yo entraba sola en el pueblo. El aroma del mar mezclado con el aire salado me llegó mientras avanzaba por el bullicioso pueblo, buscando un lugar adecuado para descansar y recuperarme. Mientras caminaba por la calle principal, vi rápidamente una taberna acogedora y entré en casa, agradecido por el calor y la perspectiva de una comida caliente. Al acomodarme en una mesa en una esquina, pedí algo de comida y esperé con ansias su llegada. El aroma de carne y pan recién cocinados flotaba en el aire, haciéndome la boca agua de anticipación. No podía esperar a llenar mi estómago con algo que no fueran las escasas provisiones de las que había vivido durante días. Después de cenar, conseguí una habitación para mí y me fui a la cama, agotado por el largo viaje. Sin embargo, me despertó bruscamente en mitad de la noche por el sonido de gritos. Al principio intenté ignorarlo, esperando que parara solo, pero los gritos solo se hicieron más fuertes y frenéticos. Suspiré, dándome cuenta de que ya no podía ignorar el alboroto. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. El pueblo estaba bajo ataque. Las casas estaban en llamas, sus llamas proyectando un resplandor inquietante sobre el caos de abajo. Los hombres perseguían a la gente por las calles, sus espadas brillando bajo la luz parpadeante. Arrastraban a las mujeres, sus gritos resonando en la noche mientras las llevaban hacia los barcos en la costa. Suspiré molesto.
Estos idiotas nunca aprendieron. Me vestí y salí fuera, podía oír los sonidos de la batalla cada vez más fuertes, llevándome hacia el corazón del caos. Efectivamente, el primer pirata se lanzó hacia mí gritando, blandiendo una espada. Esquivé el ataque fácilmente aunque no era necesario y le di un puñetazo potente que lanzó al pirata por los aires. Otro pirata le siguió, y lo eliminé con una patada rápida. Uno a uno, los hombres del hierro vinieron hacia mí, y uno a uno, cayeron. Era un torbellino de movimientos, mis puñetazos y patadas conectaban con una precisión mortal. Las espadas y hachas de los piratas no eran rival para mi velocidad, y esquivaba sus ataques con facilidad, convirtiendo sus interiores en puré donde quiera que los tocaba. Por fin llegué al puerto y vi el barco de los hombres del hierro empezando a alejarse. Habían notado mi furia y huyeron rápidamente porque no esperaban resistencia. Bueno, no puedo dejar que los sujetos de prueba que felizmente cayeron en mis brazos se escapen ahora, ¿verdad? Pensé para mis adentros. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el borde del muelle y salté 30 pies en el aire, aterrizando en la nave cerca del timón. Los piratas se quedaron desprevenidos y no tuvieron oportunidad de reaccionar mientras agarraba al hombre que creía que era el capitán y lo sujetaba por el cuello. Un rayo atravesó mi mano hacia el hombre que sostenía, vi cómo sus gritos se convertían en silencio mientras se convertía en una cáscara carbonizada. Los otros piratas, paralizados por el miedo, permanecieron quietos mientras me giraba para mirarlos, con los ojos fríos e implacables. Si alguien más quiere compartir el mismo destino que vuestro capitán, que venga al frente, advertí con un gruñido bajo. Nadie se atrevió a moverse, y seguí mirándolos, esperando cualquier señal de desobediencia. Tras unos segundos, volví a hablar, esta vez con un tono más autoritario. Da la vuelta a este barco, vuelve al pueblo que acabas de saquear, devuelve todo lo que hayas saqueado y libera a todos los esclavos que hayas tomado, ordené. Por fin era hora de afrontar el dilema que Jonarrin había intentado manejar de la mejor manera posible. Aunque esperaba reunir más pruebas, especialmente sobre la ubicación del oro robado, no había conseguido encontrarla. Parecía que la habían movido recientemente de uno de los posibles lugares que había encontrado, y Meñique empezó a parecer más nervioso que antes. Así que tenía que actuar ahora antes de que Meñique saliera corriendo. Por eso iba camino a las habituales reuniones del pequeño consejo. No quería asustar a Meñique. Había convencido a Robert para que asistiera, lo cual no había sido fácil, pero le había prometido a su hijo adoptivo que sería entretenido, si no otra cosa. Entró en la sala del pequeño consejo y vio que todos estaban presentes. Saludó a todos y se sentó. Tenemos asuntos importantes que tratar hoy, así que el rey estará presente, anunció. Todos parecían sorprendidos pero no comentaron nada. El rey había asistido a más reuniones en el último mes que en todo el año. No tuvieron que esperar mucho antes de que Robert entrara con Barristan a cuestas. E inmediatamente preguntó. Entonces, Jon, ¿qué es este asunto interesante para el que tengo que estar presente? Pronto llegaremos a ese asunto, Robert, tenemos otros asuntos que tratar primero, Lord Baelish, ¿en qué punto estamos con el último pago de intereses al Banco de Hierro? Petyr responde con confianza. He hecho todo lo posible para asegurarme de que enviáramos la cantidad al Banco de Hierro, pero hemos gastado bastante en lidiar con las secuelas de la epidemia, Lord Mano aún sin saber qué va a pasar. Así que me estás diciendo que la corona no tiene dinero para pagar el Banco de Hierro aunque los impuestos de los 7 reinos llegaron hace unas lunas y tú hayas pedido más dinero prestado a la fe. Petyr empieza a sudar un poco al darse cuenta poco a poco de que algo iba mal. Lord Baelish, me ha preocupado el aumento de las deudas del reino, y he hecho que un banquero de Bravos revise sus libros. Ha encontrado cosas muy interesantes, dijo, observando cómo el rostro de Baelish palidecía. Sabía que le habían atrapado y empezó a poner excusas, escaneando la habitación en busca de alguna vía de escape. Puedo asegurarle, Lord Mano, que he hecho todo lo posible por mantener las finanzas del reino en orden. Es solo que puedo hacer hasta cierto punto cuando hay tantos gastos, tartamudeó Baelish. ¿Sigues mintiendo, Petyr? He visto los libros, y has estado cobrando de más a la corona cada gasto y pidiendo préstamos a los Lannister, la fe y el Banco de Hierro en nombre de la corona.
Has estado metiendo la moneda en tus propios bolsillos, dijo con severidad, con la mirada fija en la figura ahora temblorosa de Valish. La expresión de Robert se endureció al comprender la situación. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula mientras miraba al maestre de la moneda. Petir mira a los miembros del consejo para ver si alguien saldría en su defensa, pero solo recibe caras inexpresivas, y una expresión de rabia contenida de Robert le hace intentar salir corriendo de la sala. Sin embargo, los guardias que Jon había colocado fuera de la habitación por esta misma razón, atrapan inmediatamente a Meñique y lo arrastran de vuelta a su asiento. El rey, que hasta ahora había guardado silencio, finalmente habla. Tu culpa parece evidente. ¿Hay algo que quieras decir antes de que te aplaste la cabeza, por robarte de mi reino, Meñique? Pregunta Robert, con voz baja y amenazante. Petir empieza a suplicar, pero no tiene efecto. Jon decide que probablemente sería mejor detener a Robert antes de que actúe sobre su amenaza. Todavía no, Robert. Aunque he encontrado todas las pruebas de sus errores, hay una cosa que aún necesito saber antes de que puedas enfrentarte a él, dice Jon. ¿Qué pasa? Exige Robert, con la mirada fija en Meñique. Necesito saber exactamente dónde está toda la moneda que has robado a la corona, Petir. Si me lo cuentas, quizá pueda convencer a Robert de que te perdone la cabeza, dice Jon, girándose hacia Meñique. No lo sé. Alguien robó todas las monedas que había escondido, dice Petir desesperado. ¿Sigues mintiéndome, Petir? Olvídalo, seguro que unos días en las celdas negras te aflojarán la lengua, dice Jon con un suspiro. Con una mirada fría, Robert ordenó. Llévatelo. Envía a alguien a las celdas con él, sácale la verdad, pero asegúrate de que sobreviva. Quiero saber todo lo que me ha estado ocultando. Los guardias se pusieron en acción, atrapando a Meñique y arrastrándolo fuera de la habitación. Sus intentos de resistir y defender su caso fueron recibidos con fría indiferencia por todos los presentes, su voz se desvaneció mientras las puertas se cerraban, dejando al resto del consejo privado para lidiar con las consecuencias. Capítulo 22. La nave atracó de nuevo en el pueblo, tal como había ordenado, y los saqueadores comenzaron a liberar a todos los esclavos que habían capturado junto con todo lo que habían saqueado bajo mi atenta vigilancia, bajo mi atenta mirada. Vi a Fenrir corriendo hacia mí por el puerto, y parecía haberse encargado de todos los vagabundos que quedaban en el pueblo. Mientras observaba los rostros aterrorizados de los niños pequeños y las mujeres que huían de la nave, cualquier culpa que pudiera haber sentido por lo que iba a hacer a esos desgraciados se disipó. Después de asegurarse de que solo los hombres del hierro permanecieran en el barco, Fenrir abordó y les ordené zarpar. En cuanto vieron a Fenrir, obedecieron todas mis instrucciones sin quejarse. Una vez en mar abierto, era hora de empezar. Ordené a todos en el barco que se reunieran, y había unos 20 hombres presentes. Por lo que había visto hasta ahora, solo necesitaban unos 5 hombres para navegar el barco, así que ese era el número que necesitaba mantener con vida. Envié una oleada de melatonina para que se desmayaran, para poder trabajar en ellos uno a uno sin que el resto se lanzara por la borda cuando vieran lo que hacía. Elegí uno al azar y empecé mis experimentos. Empecé el mismo proceso que había deducido del oso, pero ahora lo hacía al revés. Primero creé los caminos poco a poco y añadí el corazón hacia el final. Aún así, terminó mal en mis primeros intentos. Las primeras 10 personas murieron hasta que finalmente le cogí el truco unos días después. Me costó mucho probar y equivocarme antes de sentirme lo suficientemente seguro en el proceso para parar. Con la última persona, ya tenía suficiente confianza para probarlo yo mismo, pero lo dejé hasta que estuviéramos en un terreno más estable. Desperté a la última persona a la que había probado el proceso para ver algunos resultados y me aseguré de alterar su cerebro lo suficiente para que no intentara nada raro y solo obedeciera mis órdenes. Solo tenía la magia circulando a través de él, así que no podía hacer nada demasiado complicado con ella, simplemente liberarla en ráfagas para causar daño o moverse más rápido. Así que por fin llegó el momento de unas pruebas sencillas. Salta, ordené. Dobló las piernas y, con un estallido de energía, saltó unos 6 metros en el aire, dejando abolladuras y astillas en la cubierta del barco. No podía seguirle con la mirada por el resplandor del sol, pero unos segundos después, aterrizó de nuevo en la nave en una lluvia de astillas.
Me tapé los ojos por instinto y miré el lugar donde había aterrizado, encontrando un agujero en su lugar. Miré dentro del agujero y lo vi tumbado en la parte baja del barco, con las piernas rotas en varios sitios. Estaba claro que algo había salido mal. Mientras curaba sus piernas, examinaba lo que había pasado. Parecía que había agotado toda su magia durante el salto, y aunque la estaba regenerando lentamente, no era suficiente para reforzar sus piernas para aterrizar. O quizá ni siquiera había intentado reforzarlos porque solo le había dado la orden de saltar. De cualquier forma, era hora de más pruebas. Le llevó unos minutos regenerar toda su magia, y me divertí viendo cómo su brazo brillante golpeaba todo lo que encontraba mientras Fenrir intentaba conseguir las piezas más grandes que encontraba. Finalmente, unas horas después, paré tras quedarme sin cosas que destruir y casi romper el mástil del barco por un fallo de encendido. Era hora de hacer una última prueba. Luego desperté a los 5 piratas que no había usado en los experimentos y que sorprendentemente seguían a bordo después de todo el caos que había creado. Se despertaron confundidos y somnolientos. Navega este barco hasta la orilla más cercana, ordené. Les llevó unos momentos comprenderme, y unos cuantos más recordar los acontecimientos antes de quedarse dormidos. Se pusieron manos a la obra rápidamente, sin siquiera cuestionar la ausencia del resto de la tripulación ni el mal estado de la nave. Observando a la tripulación mientras se ponen a trabajar, aprovecho para descansar en la nave. Sin embargo, tras unos minutos de paz y silencio, noto que la tripulación susurra entre ellos. Respiro hondo y me incorporo, observando a la tripulación mientras siguen susurrando entre ellos. Si planeaban algo tonto, yo estaba dispuesto a ponerle un buen rato. Sin embargo, la vida tenía otros planes preparados para mí. Uno de los miembros de la tripulación se acercó a mí, con cara de duda. ¿Qué pasa? Preguntó, con molestia evidente en mi tono. Bueno, Sir, es solo que no podemos navegar sin estar cerca de ninguna costa, y hemos estado dormidos unos días. No sabemos en qué dirección hemos derivado, explica el miembro de la tripulación. Me doy cuenta de que probablemente sea culpa mía, ya que nunca he estado en un barco antes, y no creo que existan brújulas en este mundo. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, sé que tengo que resolver este problema antes de que nos perdamos en medio del mar. Ya veo. Yo me encargo, respondo. Creando algunos pájaros con la biomasa que tengo almacenada en mí, los hago volar en diferentes direcciones, con la esperanza de hacernos una idea de dónde estamos. La tripulación observa con asombro y miedo, pero yo los ignoro, concentrándome en la tarea que tengo entre manos. Asegúrate de que el barco esté en condiciones para zarpar. Os daré las indicaciones en cuanto vuelvan los pájaros, instruye a la tripulación, que se puso a preparar el barco rápidamente. Olenna Tyrell había vivido una larga vida, habiendo presenciado la caída y ascenso de una dinastía, y sobreviviendo a 3 guerras. Había escalado hasta llegar a posiciones de poder y ahora gobernaba el dominio en todo menos en el nombre. Había estado jugando al gran juego desde que lo conoció, y ahora era una de las jugadoras más importantes. Sin embargo, en los últimos años, algunos de sus planes se habían visto truncados por una variable inesperada. El norte había ganado la lealtad de un sanador mágico. Eso por sí solo no habría sido un problema, pero el descubrimiento de la fabricación de vidrio en el norte había provocado una menor demanda de alimentos desde el dominio. Aunque la caída no era significativa en ese momento, iba aumentando lentamente y acabaría causando problemas para su casa. Se habría reído de todos los rumores que había oído sobre el mago durante su breve estancia en Desembarco del Rey, de no ser porque todos sus espías contaban la misma historia. Ya no era un problema que pudiera ignorar. Iba a tener que encontrar la manera de llegar a un acuerdo con el mago y también con los Stark. Aunque pensó brevemente en encontrar la forma de deshacerse del mago, dudaba mucho que fuera una vía posible. El mago había estado ocultando sus habilidades durante años, y su uso descarado de ellas en la capital significaba solo una cosa: ya no necesitaba ocultarse. Su método habitual para deshacerse de la gente no funcionaría con alguien que tuviera siquiera la mitad de las habilidades curativas de las que había oído hablar. Podría invitar al mago al dominio para curar a Huillas, pero dudaba que viniera por lo rápido que regresó al norte. Podría enviar a Huillas acompañado.
tenía la cabeza bien puesta, y ella podría enseñarle todo lo que necesitaba saber antes de irse. Era lo suficientemente inteligente como para pensar rápido y no hacer ninguna tontería si ocurría algo inesperado. Quizá podría enviar también a Margaery, con suerte para atraer al mago. Si podía hacer eso, el mago sería una mejor pareja para ella que cualquier príncipe, especialmente si sus hijos podían heredar sus poderes. Capítulo 23. Mientras Freya cosía hábilmente a otro guardia herido, se recostó y se tomó un momento para observar a los pacientes restantes que esperaban en la fila. La clínica se había vaciado considerablemente desde que empezó, pero la vista de los que aún esperaban le recordaba la tarea aparentemente interminable que tenía por delante. Aunque la fila era más corta de lo habitual, gracias a la ausencia de él y a los prejuicios de algunos sureños, que se negaban a ser tratados por una mujer del pueblo como ella, no le prestó atención. Ya estaba bastante ocupada atendiendo a los pacientes que tenía delante. A pesar de su cansancio, trabajó incansablemente para atender a cada paciente, recurriendo al conocimiento y técnicas que él le había impartido. No se había dado cuenta de lo diferente que sería tratar a los pacientes sin la certeza de que él siempre estaba ahí para corregir cualquier error. A veces le resultaba difícil diagnosticar a los pacientes, constantemente desafiada por las diversas enfermedades y dolencias que se presentaban. Deseaba que él estuviera a su lado, su presencia una influencia calmante en medio del caos. La clínica bullía de actividad, los pacientes entrando y saliendo arrastrándose, el aire cargado con el aroma de hierbas y el sonido de gemidos y quejidos. Pasaba de un paciente a otro, sus manos se movían con destreza mientras atendía sus necesidades, limpiando y curando heridas, y asegurándose de que los huesos rotos estuvieran bien colocados. Su principal preocupación eran los guardias heridos, ya que había habido algún tipo de altercado con los salvajes. Mientras trabajaba, sus pensamientos a menudo se dirigían a él. Había estado fuera mucho más tiempo de lo habitual, y se encontraba echándole más de menos con cada día que pasaba. Aunque a menudo desaparecía por breves periodos, era la primera vez que estaba ausente tanto tiempo. Su preocupación por él crecía con cada momento que pasaba, pero Lord Stark le había asegurado que él había terminado su trabajo en la capital y estaba de regreso. Era solo cuestión de tiempo antes de que él volviera a su lado, y no podía esperar a que llegara ese momento. A medida que avanzaba el día, mi preocupación crecía cuando ninguno de mis pájaros volvió. Solo habían pasado 3 días desde que tomé la decisión precipitada de salir al mar, y sabía que había cometido un error. Había estado tan concentrado en mis experimentos, que olvidé considerar que las naves no permanecen inmóviles en un solo lugar. Mis preocupaciones se calmaron cuando mis pájaros finalmente regresaron y me dieron una dirección para ir. Finalmente zarpamos, pero según mis cálculos, a la velocidad a la que íbamos, nos llevaría una semana volver a la orilla, y ni siquiera estaba seguro de cuál era esa orilla. Sinceramente, ya estaba cansado de este barco. Si pudiera marearme en el mar, ya estaría vomitando mis órganos a estas alturas. Aunque teóricamente podría crecer alas y volar de vuelta a tierra, no había probado cuánto tiempo podría mantener el vuelo. Hacerlo en medio del mar me parecía imprudente, así que consideré otras soluciones. Al final, opté por la más sencilla. Hice algunos ajustes en mi cuerpo, me di branquias, y luego salté al mar para buscar lo que necesitaba. Mientras me sumergía más en el océano, el paisaje a mi alrededor empezó a transformarse en un reino impresionante de colores vibrantes y vida rebosante de vida. Enjambres de peces iridiscentes revoloteaban y giraban a mi alrededor, danzando a mi alrededor en un espectáculo hipnotizante. Me había puesto en busca de algo sustancial, quizá un pez considerable o incluso una ballena, si existían tales criaturas en estas aguas. Después de nadar un par de horas, lo que descubrí fue más allá de todo lo que jamás habría imaginado. Mientras contemplaba la criatura colosal ante mí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me impactó su enorme magnitud. Sus tentáculos, cada uno tan grueso como el tronco de un árbol, se retorcían y enroscaban en el agua como serpientes vivas, sus ventosas brillando amenazadoramente en la penumbra. Era Kraken. Su cuerpo era una masa de músculos ondulantes, su piel resbaladiza e iridiscente en las profundidades turbias. Mientras nadaba más cerca, su enorme ojo se fijó en mí con una intensidad inquietante.
En un instante, sus tentáculos salieron disparados, alcanzándome a la velocidad del rayo. Podía sentir su increíble fuerza mientras se aferraban a mí, amenazando con aplastarme en su agarre. A pesar del poder abrumador del Kraken, me mantuve calmado y concentrado, sabiendo que realmente no necesitaba dominarlo. Uso mis poderes en el cuerpo del Kraken y lo analizo para ver con qué puedo trabajar. Fue en su mayoría como esperaba, pero lo que realmente me sorprendió fue el hecho de que este Kraken en particular tenía 300 años y podía vivir unos siglos más gracias a su increíble regeneración celular. Iba a tener que incorporar eso a mi propio cuerpo más adelante. Mientras el Kraken me sujetaba firmemente en su agarre, no perdí tiempo en tomar el control de su enorme cuerpo. Su fuerza era increíble, y podía sentir la fuerza recorriendo sus extremidades mientras nos impulsaba a ambos hacia la superficie. Al salir de las profundidades, el barco apareció ante él, su alto mástil facilitando su localización. El Kraken siguió mis órdenes y nadó hacia la nave con intención decidida. Al acercarnos al barco, la tripulación de los hombres del hierro nos miraba asombrada, con rostros torcidos por el miedo y la admiración. Murmuraron algo sobre su dios ahogado, pero no les presté atención, concentrado por completo en la tarea. El Kraken me sujetaba en su agarre mientras emergía de la superficie, su tentáculo rompiendo las olas como una poderosa espada. Me dejó suavemente en la cubierta del barco y se retiró de nuevo al agua. La tripulación del barco me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Con paso decidido, me dirigí a la proa del barco y dejé caer el ancla con un estruendoso golpe. El Kraken respondió de inmediato, sus enormes tentáculos serpenteando alrededor del ancla mientras comenzaba a tirar del barco en la dirección en la que le había indicado nadar. Al principio, la tripulación se oyó un jadeo colectivo al ser bruscamente sacudidos hacia atrás por el impulso que ganó la nave. Por un momento, dudé de si la nave podría soportar la tensión, pero se defendió por sí sola. Reconocí a regañadientes que, aunque los hombres del hierro fueran escoria, ciertamente sabían cómo construir una nave. A medida que el barco aceleraba, los timones empezaron a crujir y astillarse ante la enorme fuerza que nos tiraba contra el viento. Podía sentir la inmensa fuerza del Kraken impulsándonos hacia adelante, cortando las olas con facilidad. Con esta velocidad, probablemente llegaríamos a la orilla en la mitad del tiempo que nos habría llevado de otro modo. Ordené a la tripulación que enrollara las velas, ya que en ese momento eran más un estorbo que una ayuda. Esto finalmente los sacó de su estupor y se pusieron manos a la obra de inmediato. De estar perdido en el mar a montar a lomos de un Kraken en un barco pirata, todo lo que necesitaba ahora era un sombrero y una brújula que no apuntaran al norte, y podría renombrarme Capitán Jack Sparrow. Tardaron 3 días en que el barco finalmente aterrizara, y fue el momento de la verdad para ver dónde había acabado. Con lo frío que hacía, al menos había ido en la dirección correcta. Sin embargo, no había puerto cercano, pero cada vez me cansaba más de estar en el barco. Así que tomé un pequeño bote con Fenrir y remé hacia la tierra. Al salir de la pequeña barca, con los pies hundiéndose en el suelo firme, sentí una oleada de alivio invadirme. Después de días en un barco, la sensación de estar en tierra firme era casi abrumadora. Me tumbé en la playa y observé cómo el barco se alejaba lentamente. Aunque les había dicho a los hombres del hierro que iba a la playa para averiguar nuestra ubicación, sabía que se marcharían en cuanto Fenrir y yo saliéramos del barco. Quizá me habría sentido un poco arrepentido por ellos si hubieran seguido mis instrucciones, pero ahora ya no siento ninguna culpa. Además, nunca olvidé que no eran más que escoria saqueadora. Por eso no me sorprendió cuando 2 enormes tentáculos emergieron del mar y se enroscaron alrededor del barco. Los Seorborn a bordo no pudieron hacer más que mirar horrorizados mientras el Kraken arrastraba la embarcación bajo las olas. El sonido de la madera astillándose llenaba el aire mientras la nave crujía y crujía, arrastrada a las oscuras profundidades bajo ellos. Los gritos de los marineros resonaron por el agua, pero pronto se silenciaron cuando el barco desapareció bajo las olas. El Kraken desapareció de nuevo en las profundidades, dejando solo los restos del barco flotando en el agua. No tenía intención de dejar vivir a los hombres del hierro, aunque ya no necesitara ocultar mis poderes. No estaba dispuesto a arriesgarme, especialmente si eran hijos del hierro. Le despedí al Kraken con la mano, aunque sabía que no podía entenderme.
Probablemente era sumergirse de nuevo en las profundidades del océano después de completar mi pedido final. Espero volver a ver al grandullón algún día, pensé antes de seguir adelante. Decidido a encontrar un lugar adecuado para descansar antes de que se pusiera el sol, convoqué una bandada de cuervos para explorar los alrededores y localizar el pueblo más cercano. Mientras despegaban, monté a Fenrir y salí en persecución. Mientras cabalgábamos, sentí el viento azotando mi cabello y no pude evitar sonreír. Fenrir parecía tan ansioso como yo por no estar encerrado en un barco, y corría más rápido de lo que jamás le había visto correr. No pasó mucho tiempo antes de que Fenrir y yo llegamos a un pueblo, y entablé inmediatamente conversación con algunos lugareños amables. Estaban más que encantados de charlar conmigo, y pronto descubrí que había desembarcado en la costa rocosa. Esto era una excelente noticia, ya que significaba que estaba a solo 2 días de cabalgata de Invernalia. Mientras seguía charlando con los habitantes del pueblo, de repente noté una mirada familiar en los ojos de una persona. Era reconocimiento. Me reconocieron como el mago blanco que le había curado en el pasado. La noticia de mi llegada parecía haberse difundido rápidamente, y una pequeña multitud se había reunido a mi alrededor, ansiosa por ver si podía curarlos también. Durante varias horas, me abrí paso entre la multitud, atendiendo a los enfermos y heridos. Algunas personas solo pidieron una bendición, y aunque me pareció extraño, seguí el juego. Cerré los ojos y me concentré, realizando un escaneo corporal exhaustivo de cada persona. Solucioné cualquier problema que pudiera causar problemas en el futuro, usando mis poderes para asegurarme de que cada persona se fuera sintiéndose mejor que cuando llegaron. Mientras seguía con mi trabajo, vi a la última persona que esperaba encontrar en el norte. Un enano de pelo rubio y ojos desiguales estaba entre un grupo de soldados vestidos de rojo y dorado. Capítulo 24. Tyrion Lannister sorbía su vino y observaba su entorno. El pintoresco pueblo tenía un cierto encanto, con sus callejones estrechos y casas torcidas hechas de piedra y madera. Era muy diferente a los lujosos salones de Roca Casterly, pero Tyrion disfrutaba del cambio de escenario. Llevaba semanas viajando, con un pequeño grupo de hombres de camino a Invernalia. El viaje había sido arduo, con un clima duro y mares agitados, poniendo a prueba su resistencia en cada esquina. Pero Tyrion no era ajeno a las dificultades, habiendo pasado la mayor parte de su vida lidiando con los retos de ser un enano en un mundo que le despreciaba. No se consideraría realmente la persona más desafortunada del mundo. Había varias formas en las que tenía suerte. Principalmente, nació noble, no cualquiera, sino hijo de una de las casas más ricas de todo Poniente. A pesar de su noble origen, Tyrion siempre se había sentido un extraño entre su propia familia. Su padre, Tywin Lannister, nunca le perdonó haber nacido enano mientras mataba a su madre en el proceso y dejó claro que era una decepción para el nombre familiar. Su hermana, Cersei, siempre le había despreciado por su deformidad, y su hermano, Jaime, había sido el único que le mostró algo de bondad. Pero Tyrion se negó a dejar que el odio de su familia lo derrumbara. Había aprendido a confiar en su ingenio e inteligencia para salir adelante en la vida, usando su lengua afilada para superar a sus enemigos y su mente rápida para idear soluciones ingeniosas a problemas difíciles. Se había preguntado muchas veces si su vida habría sido más fácil o más difícil si hubiera nacido como un pueblo común normal en lugar de como un noble enano. La conclusión a la que llegó fue que probablemente era mejor ser un pueblo común normal, así no tendría que lidiar con su tan amorosa familia. Pero, por otro lado, no podría permitirse sus hábitos de beber o prostituirse si hubiera nacido un pueblo llano. Por otro lado, probablemente no tendría tales hábitos si no hubiera nacido Lannister en primer lugar. Mientras estaba sentado allí, saboreando el sabor del vino, Tyrion tuvo que admitir a regañadientes que, a pesar de su deformidad y el constante desprecio que enfrentaba, había nacido en una posición de poder y privilegio con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Tenía riqueza, estatus e influencia, y los había usado todos a su favor. Pero también sabía que su suerte solo podía llevarle hasta cierto punto. Era un enano en un mundo que valoraba la fuerza y la belleza por encima de todo, y sabía que siempre sería un extraño.
Pero se negó a dejar que eso le impidiera vivir la vida a su manera, labrándose un hueco en el mundo y demostrando su valía a quienes dudaban de él. Tyrion preguntó a uno de los guardias menos aburridos de su séquito. ¿Cuánto falta para llegar a Invernalia, Ser Ugg? Al ritmo actual, mi señor, nos llevará unos 3 días más, respondió Ugg. Tyrion gimió, 3 días más con este aire gélido mordiendo mi cara. Esta gente dice que es verano, pero empiezo a dudar de que siquiera sepan qué significa esa palabra. Con un toque de sarcasmo, Ugg sugirió. Siempre podrías cabalgar de espaldas, mi señor. Tyrion no pudo evitar reírse ante la idea. Y cargarte con la tarea de arrastrar mi cuerpo sin vida hasta Roca Casterly, solo para decirle a mi padre de quién fue la idea de que me cayera de mi caballo. Y jamás se me ocurriría infligirte tal miseria, buen Ser Ugg. Dudo que siquiera pida una explicación, mi señor. Y lo he hecho con hombres el doble de grandes que tú. Supongo que sería más fácil que eso, respondió Ugg encogiéndose de hombros. Antes de que pudiera siquiera responder ingeniosamente al caballero travieso a su lado, oyó un alboroto proveniente de la entrada de la taberna. Algunas personas hablaban de que el mago blanco estaba en la ciudad, y parecía que iban de camino a verle. Algunos otros clientes de la taberna hicieron lo mismo, curiosos por ver al famoso sanador. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de eso?, murmuró Tyrion para sí mismo mientras pagaba sus bebidas y las de sus hombres. Siguió a la pequeña multitud fuera de la taberna y hacia la multitud mayor que se había reunido en las afueras del pueblo. Al acercarse al centro de la multitud, observó a un joven con bata blanca que supuso era el mago blanco. El mago parecía tener unos 18 años, con el pelo oscuro que caía despeinado alrededor de su rostro y unos ojos azules llamativos que casi brillaban. La escena ante Tyrion era simplemente extraordinaria. Un grupo de plebeyos rodeó al mago blanco, que tenía las manos extendidas hacia ellos. Tyrion observaba asombrado cómo el mago hacía su magia, curando heridas y curando enfermedades con un solo toque. Tras observar asombrado durante un rato y notar que la multitud empezaba a dispersarse, Tyrion se acercó al sanador y entabló conversación. Bueno, eso ha sido bastante impresionante, dijo Tyrion, intentando sonar despreocupado. El mago se volvió hacia él con una sonrisa y preguntó. Saludos, Lord Tyrion, gracias por el cumplido. Debo decir que es una sorpresa verte tan al norte. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Simplemente estaba disfrutando de mi vino antes de viajar a Invernalia cuando escuché que la persona que esperaba conocer en Invernalia está realmente aquí, respondió Tyrion. Una feliz coincidencia entonces. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó él. He oído rumores sobre tus extraordinarias habilidades para curar a cualquiera, y presenciar tus poderes curativos en los habitantes hoy ha reforzado mi fe en esos rumores, dijo Tyrion antes de continuar. Si no es mucha molestia, ¿crees que sería posible que me curaras también?, pidió, con un tono educado y curioso. Deseando un poco de broma refrescante tras un rato de aburrimiento, decidí bromear un poco con Tyrion, solo para ver cómo reaccionaba. Pareces bastante sano. ¿Cuál es exactamente el problema?, pregunté, intentando ocultar una sonrisa. Tyrion me miró incrédulo. ¿En serio? Mantuve el rostro serio y respondí. Bueno, por todos los rumores que he oído sobre ti, no me sorprendería que me pidieras curar desde una simple resaca hasta las dolencias más íntimas que puedas haber contraído en un burdel, con un tono teñido de humor seco. La mayoría de sus guardias se rieron, y Tyrion se unió a ellos unos momentos después. Parece que te he subestimado, sanador. Si puedes hacer todo eso, quizá tengamos más de qué hablar de lo que pensé al principio, dijo, aún riendo. Pero lo que más quiero preguntarte es si puedes hacer algo con mi baja estatura, añadió, la diversión desvaneciéndose de su rostro mientras me miraba esperanzado. Asentí y le hice un gesto a Tyrion para que me diera la mano. Le agarré la mano con firmeza, cerré los ojos y empecé a escanearlo con mis poderes. Tras unos momentos, abrí los ojos y miré a Tyrion con expresión seria. Puedo curarte, pero llevará tiempo. Puedo arreglar la condición subyacente inmediatamente, pero para que crezcas a una altura normal, tendrá que hacerse con el tiempo, expliqué, intentando sonar lo más profesional posible. Tyrion se quedó atónito ante mi respuesta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Puedes curarme.
Preguntó incrédulo. Asentí, sí, puedo. Pero tendrá que hacerse poco a poco. Si fueras un niño, podría hacerlo todo de una vez, y después crecerías con normalidad. Pero como eres adulto, llevará tiempo. Hacer cambios tan grandes como ese demasiado rápido podría traer muchos más problemas. El rostro de Tyrion se ensombreció por un momento, pero luego asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Cuánto tiempo tardará? Es difícil decirlo con certeza. Podría tardar una luna o 3. No puedo decírtelo con precisión hasta que empiece a tratarte, respondí, mirándole con confianza. Tyrion sonrió y negó con la cabeza, incrédulo. Bueno, supongo que tendré que quedarme en Invernalia unas lunas entonces. Estoy seguro de que podré convencer a Lord Stark. ¿Cuándo puedes empezar? Puedo empezar ahora mismo, pero el resto de la curación tendrá que hacerse cuando volvamos a Invernalia, respondí. No hay tiempo que perder, dijo Tyrion, guiando el camino hacia la posada más elegante de este pintoresco pueblo, que no decía mucho. Solo 2 guardias nos acompañaron a la habitación mientras el resto se fue a otro sitio. Túmbate en la cama, le ordené a Tyrion una vez dentro de la habitación. Le cogí la mano, lo adormí y empecé con el problema principal. Suan. Tenía una mutación que causaba su enanismo. Después de hacer los cambios necesarios en Swan, me aseguré de que las modificaciones no causaran ningún otro problema. Todo el proceso me llevó 1 hora, pero al menos la parte difícil ya estaba hecha por ahora. Pasando a las partes más fáciles, arreglé su estructura ósea, nivelé sus piernas desiguales y finalmente curé la larga y fea cicatriz en su cara. Me llevó apenas 1 minuto hacer todo eso, y por fin miré el resultado de mi trabajo. Tyrion se parecía vagamente a lo que solía ser, y los únicos 3 factores que lo hacían reconocible como Tyrion eran su cabello rubio, sus ojos heterocromáticos y su estatura. Después de hacerle una última exploración, lo despierto. Tyrion se fijó en la mirada lentamente e intentó levantarse, pero perdió el equilibrio de inmediato. Ya me lo esperaba, así que estuve allí para evitar que se cayera. Vas a tener que acostumbrarte a caminar otra vez. He nivelado tus piernas, así que intenta no salir corriendo pronto. Vas a acabar comiendo tierra. No respondió, aún aturdido. Se acercó lentamente al espejo y miró su reflejo, tocando con cuidado donde solía estar su cicatriz. Tyrion se volvió hacia mí, aún con cara aturdida. ¿Esto es real? ¿De verdad estoy curado? Preguntó, casi incrédulo. Sí, dije, bueno, he arreglado lo que te hizo ser un enano en primer lugar, pero como dije, va a llevar un tiempo antes de que vuelvas a la normalidad. Tyrion volvió a mirar el espejo, con los ojos abiertos de asombro. Gracias, sanadora. Has hecho lo que ningún maestre en Poniente podría hacer. De nada, respondí con una sonrisa. Viendo que Tyrion estaba ocupado con su propio reflejo, miré de nuevo a los 2 guardias en la sala y pregunté. Entonces, ¿qué os parece? Uno de ellos, cuyo nombre creo que era Hugh, respondió. Parece un chico al que aún no le han caído los huevos, con los ojos muy abiertos como si aún no se creyera lo que veía. Así que lo tiene, ¿verdad? Dije con una sonrisa y susurré. ¿Cuánto crees que tardará en darse cuenta de que, con su aspecto, ya no le dejarán entrar en burdeles? Hugh casi se atraganta con su propia saliva, intentando no reír demasiado alto. Depende de dónde esté el burdel más cercano, respondió. Me detuve, pensando un momento. No estoy muy seguro de dónde está el más cercano, pero sí sé que hay uno en Invernalia, dije con una sonrisa pícara. Capítulo 25. Cuando el sol se asomaba por la ventana, me desperté temprano, sintiéndome renovado y listo para emprender mi viaje de regreso a casa. Mientras me sentaba a disfrutar de un delicioso desayuno, me recibió la llegada de Tyrion. Se sentó en mi mesa, con cara de distracción. Buenos días, le saludé. Espero que hayas dormido bien. Tyrion asintió, con un matiz de duda en la voz. Sí, aunque no podía quitarme de encima la sensación de que ayer solo fue un sueño. No pude evitar reírme de su escepticismo. No te preocupes, Tyrion. Te aseguro que ayer fue tan real como el amanecer de esta mañana. A pesar de mi tranquilidad, Tyrion seguía mostrando escéptico. Todavía parece un sueño, admitió. Sonreí con picardía. Bueno, si sigues dudando, siempre puedo darte un puñetazo en la cara.
La expresión de Tyrion cambió de incredulidad a ofensa fingida. No, gracias, prefiero no arriesgarme a despertarme ni a dañar mi cara perfecta y nueva. Me reí de su respuesta antes de cambiar de tema. Entonces, ¿estáis tú y tus hombres listos para partir? Tyrion asintió, con el estómago rugiendo en señal de acuerdo. Sí, pero primero necesito comerme todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Me muero de hambre. Asentí comprensiva antes de recordar mencionar uno de los efectos secundarios de mi curación. Ah, sí, se me olvidó decírtelo. Tu cuerpo necesitará más sustento hasta que se recupere por completo. Puede que te encuentres con bastante hambre y necesites comer más de lo habitual. Tyrion pareció sorprendido pero aliviado por la explicación. Gracias por avisar. Tenemos provisiones de sobra, así que nos aseguraremos de abastecernos antes de salir. Salimos de la posada después del desayuno, y al irnos, vi a Fenrir esperándome en las afueras del pueblo. Las reacciones de los guardias y de Tyrion al ver al enorme lobo fueron divertidas. No tienes por qué tener miedo, este es mi amigo Fenrir, expliqué. Amigos bastante interesantes que tienes, sanador, dijo Tyrion con cautela. Después de eso, nos pusimos en marcha. A medida que avanzábamos, la naturaleza inquisitiva de Tyrion se activó y me bombardeó con preguntas sobre mis poderes. Estaba más que feliz de consentirle, revelando algunos detalles sobre mis habilidades que ya deberían ser de conocimiento común. A su vez, le pregunté sobre la historia de Poniente y me sorprendió la gran cantidad de conocimientos que poseía. Incluso en un solo día, aprendí más de él que del maestre Luwin en meses. Nos sumergimos en una larga conversación sobre la magia valiria, un tema con el que llevaba tiempo lidiando. Aunque Tyrion no sabía nada de su hechicería, estaba bien versado en los acontecimientos significativos que habían marcado su historia. Sus conocimientos me ayudaron a comprender mejor la misteriosa y compleja magia de los valirios. Paramos a cenar y estábamos charlando de temas mundanos, cuando de repente me pilló desprevenida con una pregunta. ¿Y qué le hiciste a mi hermana? Casi me atraganto con el sorbo de agua que acababa de tomar. Mi mente se llenó de posibilidades sobre cómo podría haberlo sabido, pero recuperé la compostura y pregunté, ¿qué quieres decir? Bueno, dijo con naturalidad, la carta que envió a Roca Casterly contenía algunas cosas palabras fuertes. Mi ansiedad se disparó cuando pregunté, ¿qué dijo exactamente? Nada que no hayas oído en la capital, supongo, respondió, con tono seco. Algo sobre que usas tu vil magia para aterrorizar la ciudad y usurpar el trono del príncipe. Solté el aire que había estado conteniendo, dándome cuenta de que Cersei debía haber enviado la carta después de que yo aterrorizara a los septones, pero antes de nuestro pequeño encuentro. No era lo bastante lista como para no hablar de lo que había pasado. Aliviado de no haber iniciado una guerra temprana, expliqué. Los septones estaban siendo sus habituales molestos, y tuve que mostrarles un poco de fuerza. Pero puede que haya subestimado el alcance de mis acciones. Alzó una ceja y comentó, si tu pequeña demostración de fuerza ha causado tanto caos, no querría estar cerca cuando alguien te cabrea de verdad. Le dediqué una pequeña sonrisa y volví a comer mi venado, esperando que pronto se olvidara el tema. Habíamos avanzado bien, gracias a que Tyrion estaba curado, lo que significaba que no necesitaba descansar tan a menudo. A este ritmo, deberíamos llegar a Invernalia mañana. Cuando el sol comenzó a ponerse al día siguiente, Invernalia apareció ante él, y mi corazón se llenó de alegría al ver las murallas y torres familiares. Nos acercamos a la entrada del pueblo y no pude evitar sentirme feliz al ver que la gente me reconocía y me saludaba con calidez. Poco a poco, nos dirigimos a la fortaleza, y parecía que la noticia de mi regreso había corrido lo suficientemente rápido como para que Ned, Robb y Jon nos esperaran en el patio. Bienvenida de nuevo, me saludó Ned con una sonrisa. Me alegro de estar de vuelta, Lord Stark, respondí, devolviéndole la sonrisa. He oído que has tenido un momento bastante movido en Desembarco del Rey, dijo con un toque de diversión. Esa es una palabra para describirlo, me reí. Ned entonces preguntó. Pasad, tenemos mucho que hablar. ¿Quiénes son tus compañeros? Oh, qué grosera soy. Este es Tyrion Lannister y sus guardias. Me los encontré cerca de la orilla pedregosa de camino de vuelta, expliqué.
Ned se detuvo y examinó a Tyrion, que hasta entonces había estado inusualmente callado. Finalmente, conectó los puntos y dijo: perdóname por no reconocerte, Lord Tyrion. Espero que tu viaje a Invernalia haya sido agradable. Tyrion, tan amable como siempre, respondió: No es un problema, Lord Stark. Me habría sorprendido más si me hubieras reconocido en primer lugar. Ha sido un viaje lleno de acontecimientos, diría yo. Tienes que agradecerle al sanador por eso. El maestro de cuadras llegó y se encargó de los caballos, y Fenrir salió corriendo a hacer lo suyo. Seguía Ned hasta la fortaleza, ansioso por continuar nuestra conversación y aprender más sobre lo que había ocurrido en mi ausencia. Ned volvió al calor del castillo con todos siguiéndole. Llevaba varios días esperando a él, así que no le sorprendió mucho, pero su llegada con Tyrion Lannister le había pillado desprevenido. La inesperada carta de Tyrion Lannister había sido una sorpresa, pero su propósito era claro. El viejo león era conocido por su obsesión con su legado, y a sus ojos, Tyrion Lannister era una mancha en ese legado. Por lo tanto, cualquier oportunidad de limpiar esa marca era una oportunidad a la que no podía resistirse, y parecía haber funcionado. A pesar de las sospechas de Ned de que había algo más, por ahora, lo único que podía hacer era vigilar de cerca a Tyrion y su séquito. Sabía que tenía que advertir a él sobre los Lannister, aunque sospechaba que él, que había pasado tiempo en Desembarco del Rey, ya era consciente de sus astutes. Sin embargo, era su deber alertarle del peligro potencial. Al entrar en la sala de reuniones, una de las criadas les trajo pan y sal, como derechos de invitados. Después de que todos hubieran participado en los ritos de invitados, Ned comenzó. Bienvenido a Invernalia, Lord Tyrion, dijo. Espero que tu viaje no haya sido demasiado agotador. Tyrion respondió. Gracias, Lord Stark. Agradezco mucho su hospitalidad. El cuervo de mi padre debió informarte de mi llegada y de mi motivo de venir aquí. Ned asintió. Sí, tu padre mencionó que estabas aquí para que él. Pero parece que ya has sido curado. Tyrion sonrió. De hecho, me sorprendió gratamente descubrir que los rumores sobre sus extraordinarias habilidades curativas no eran solo rumores. Sin embargo, me ha aconsejado que tardará un tiempo en recuperarme completamente. Espero poder imponerme a vuestra hospitalidad durante unas lunas más. Ned negó con la cabeza. No es ninguna molestia. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes por completo. Tyrion inclinó la cabeza en señal de gratitud. Gracias, Lord Stark. Me aseguraré de devolverte la amabilidad, siendo útil en todo lo que pueda. Ned asintió. Eso es todo lo que puedo pedir, Lord Tyrion. Debes estar cansado de tu viaje. Una de nuestras criadas os acompañará a ti y a tus hombres a los aposentos de invitados. Descansa bien y avísanos si necesitas algo. Ned observó cómo Tyrion y sus guardias salían de la sala, y con una mirada sutil a Robb y Jon, les hizo una señal para que también se marcharan, quedando solo a él y él como los ocupantes restantes. Sabes que está aquí para algo más que curarse, ¿verdad? Dijo Ned, con voz baja y seria. Probablemente está aquí para espiarte a ti y al norte por orden de su padre. Él se encogió de hombros con indiferencia. Obviamente, pero estoy seguro de que me tiene en más alta estima que a su padre. Además, es un buen tipo y muy conocedor de historia. Ned asintió, satisfecho de que él fuera consciente del peligro potencial. Muy bien. ¿Ha pasado algo más en tu viaje? Él pensó un momento antes de negar con la cabeza. No pasó nada realmente en el camino a Desembarco del Rey, y estoy seguro de que la mano ya te ha contado todo lo que pasó allí. Aparte de encontrarnos con Tyrion de camino de vuelta, nada destaca realmente. Ned alzó una ceja ante la expresión inocente de él, pero no insistió más. En cambio, pasó al tema del bosque. Jon me dijo que quieres comprar el bosque del norte, dijo Ned, yendo directo al grano. Él asintió con entusiasmo. Sí, solo la parte encerrada por las montañas. No quiero que la gente entre fácilmente, y sé que la gente usa las partes exteriores para cazar y para madera. Ned sacó los documentos de su escritorio y se los entregó a él. Tengo los documentos listos. Solo tienes que firmarlos después de elegir un nombre para el bosque. El rostro de él se iluminó de emoción mientras se inclinaba hacia adelante.
Ah, sé el nombre perfecto, dijo, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Ned no pudo evitar sentir una sensación de inquietud ante el entusiasmo de él. ¿Y cuál sería eso? Preguntó con cautela. El bosque de los muertos, declaró él, con los ojos brillando de emoción. El corazón de Ned se hundió al oír ese nombre ominoso. No, dijo con tono seco. ¿Pero por qué? Se quejó él, claramente decepcionada. Ned soltó un largo suspiro. Elige otra cosa, por favor, suplicó. Él empezó a lanzar más ideas, pero cada una parecía tan inquietante como la anterior. Finalmente, sugirió el bosque encantado. Ned dudó, pero luego asintió en señal de acuerdo. Eso basta, dijo con alivio. Capítulo 26. Al salir de la fortaleza, no pude evitar sentirme emocionado por alguna razón. Probablemente porque acababa de convertirme en el orgulloso propietario de un inmueble de primera en este mundo. No era solo un pequeño trozo de tierra, sino una extensión que podía trazarse en un mapa mundial. No podía esperar para empezar a explorar cada centímetro y hacer que encajara con lo que tenía en mente. Aunque aún no podía usar mis poderes para moldear la vida vegetal, tenía una corazonada de cómo podía hacerlo. Pero para que funcionara, tendría que usar mis habilidades para escanear a un hijo del bosque. Para eso, tendría que ir al norte del muro. Sin embargo, eso tendría que esperar por ahora, y tendría que conformarme con recrear los animales de mi imaginación y poblar el bosque con mis creaciones. Aunque Bosque Encantado no era mi primer nombre elegido, podía vivir con él por ahora. También estaba seguro de que, cuando suficiente gente empezara a husmear en mi negocio y empezara a desaparecer, los propios lugareños encontrarían un nombre que encajara mejor con la estética oscura que buscaba. Mientras me dirigía a mi clínica, vi la larga fila de pacientes esperando fuera. No pude evitar sentirme un poco culpable por dejar todo el trabajo en Freya. Como buen amigo, decidí tomar cartas en el asunto y empecé a curar pacientes con mis poderes. Ni siquiera tuve que preguntar qué les pasaba. Simplemente me acerqué al final de la fila y rápidamente avancé entre los pacientes. Mientras atendía al último paciente de la fila, no podía esperar a ver a Freya. Había estado fuera lo que me pareció una eternidad y esperaba compensarlo con una entrada espectacular. Al llamar a la puerta, por fin oí su voz desde dentro de la clínica. Adelante. Al entrar, Freya no levantó la vista de sus papeles y preguntó. ¿Cuál es el problema? Invocando mi mejor voz pomposa, dije. He oído que aquí hay una hermosa doncella esclavizando a manos de un vil hechicero, y he venido a rescatarla. Freya puso los ojos en blanco y dijo. No te he visto en una luna, y eso es lo primero que me dices. Sintiendo un punzante decepcionamiento, respondí. Esperaba sorprenderte. Freya por fin me miró y me dijo con tono seco. Habría sido una sorpresa que hubieras venido directamente aquí en vez de una hora después de que ya vi a Fenrir acurrucado en su lugar favorito. Suspiré. Había perdido la oportunidad de sorprenderla. Ay, tenía ganas de eso, dije, abatido. En fin, ¿me has echado de menos? Pregunté, intentando aliviar el ambiente con una sonrisa traviesa. Freya respondió casi de inmediato. Por supuesto que sí. No tienes ni idea de lo ajetreado que está aquí cuando no estás curando a todos al instante. Su respuesta me hizo sentir un pinchazo de culpa. Siento haberte dejado con todo el trabajo. Me he visto envuelto en asuntos inesperados. ¿Ya están resueltos esos asuntos? Preguntó Freya, alzando una ceja. Por ahora, sí, respondí. Pero, tengo un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. La frustración de Freya era palpable mientras hablaba. ¿Así que vas a desaparecer otra vez? No desaparecer realmente. Estaré a un día de caballo, expliqué intentando calmarla. Vas a estar fuera durante semanas, señaló Freya. Sabía que tenía razón, pero no pude evitar sentirme un poco a la defensiva. Te lo compensaré, lo prometo. ¿Cómo? Exigió Freya. Bueno, puedes quedarte con todo el dinero que ganaste atendiendo a los pacientes, y yo me encargaré mientras pueda para que puedas descansar, sugerí. Ya estoy planeando tomarme un descanso y ya he cogido el dinero. ¿Qué más vas a hacer para compensarme? Preguntó Freya, con un tono aún frío. Me rompí la cabeza un momento antes de que se me ocurriera una idea. ¿Qué tal una cita?
Freya parecía confundida. ¿Qué es eso? Solo una oportunidad para que salgamos, nos divirtiéramos y disfrutáramos de la compañía del otro, sin hablar de pacientes o estudios, simplemente, ya sabes, hablar y decidir qué hacer con nosotros. Dije, esperando que lo entendiera. El rostro de Freya se suavizó al considerar mi propuesta. Tras una pausa agonizantemente larga, finalmente respondió con una sonrisa. Vale, te encontraré aquí temprano mañana por la mañana. Le sonreí de vuelta. Entonces es una cita. Cuando se preparaba para irse, mencionó algo que me sorprendió. He guardado algunas extremidades desmembradas en el congelador, como me indicaste. Sus dueños probablemente vendrán hoy en cuanto se enteren de que has vuelto. Después de ese comentario, Freya me dio un beso y dijo, me alegro de que hayas vuelto, antes de salir de la clínica. Me sentí agradecido por su comprensión, y sabía que tenía mucho que compensar después de tanto tiempo fuera. Pasé la siguiente hora recorriendo mi laboratorio, revisando los experimentos en curso y tomando notas para trabajos futuros. La emoción me recorrió mientras creaba una sección dedicada en mi laboratorio para integrar la magia en pequeños animales. La mera idea de dotar a diferentes criaturas de propiedades mágicas me llenaba de una curiosidad insaciable, y esperaba con ansias los experimentos que se avecinaban. Con las infinitas posibilidades a mi alcance, no podía esperar a ver qué tipo de animales nuevos y únicos podía crear. Eso me recordó que ahora que había regresado, mi máxima prioridad era empezar a construir caminos que me permitieran aprovechar al máximo mis poderes. Sin embargo, me encontré luchando con una decisión difícil. ¿Debería centrarme en construir los caminos dentro del entorno algo público de Invernalia, donde podría empezar de inmediato? ¿O debería tomar la ruta más segura y adentrarme en mi bosque recién adquirido, donde podría trabajar en reclusión y potencialmente crear más animales que me protejan? Fue una decisión difícil, y sabía que la decisión que tomara podría tener consecuencias significativas. Mientras reflexionaba sobre este dilema, sabía que no podía dejar nada al azar. Tenía que estar preparado para cualquier eventualidad, especialmente durante las etapas finales de la creación de mi corazón de dragón. Mientras lo pensaba, algunos de los pacientes que Freya había mencionado pasaron por la clínica. Se sintieron aliviados al saber que había vuelto y esperaron con ansias reunirse con sus extremidades perdidas. Me puse a trabajar rápidamente, volviendo a unir cada rama a su legítimo dueño y asegurándome de que estuvieran cómodos antes de enviarlos a su camino. Cuando terminé con el último paciente, Esquiter voló y aterrizó sobre mis hombros. Hola, chica. ¿Cómo has estado? ¿Pasó algo interesante mientras estuve fuera? Le pregunté. Le acaricié la cabeza mientras revisaba sus recuerdos y vi que había estado cuidando de Freya y de la clínica. También había lidiado con alguien que intentaba entrar en la clínica por la noche, probablemente para robar algo. Pero no le di mucha importancia y seguí trabajando en mi laboratorio mientras alimentaba a Esquiter. Su vida había dado un giro extraño, a pesar de tener que curar a tantos pacientes a diario, no le importaba la cantidad de trabajo. Sanar a la gente lo mejor que podía era ahora su pasión. Sin embargo, hace unos días, un grupo de hombres vino a la clínica y empezó a exigirle que vendiera los libros que él le había escrito. Obviamente, ella se negó. Nunca iba a desprenderse de esos libros a menos que él se lo pidiera o hasta que decidiera tomar un aprendiz. Aún así, probablemente escribiría ella misma un texto para compartirlo. Por suerte, los pacientes que esperaban en la cola se dieron cuenta del alboroto y ahuyentaron a los hombres antes de que pudieran causar más problemas. Pero en ese momento, ningún problema podía arruinar su alegría. Freya no podía creer lo feliz que se sentía. Sus sentimientos por él habían superado la admiración que sentía cuando lo conoció, y se había enamorado de su naturaleza amable y su maravillosa personalidad. Le dolía cuando parecía ignorar sus avances, y ella intentó convencerse de que estaba contenta con ser su amiga y alumna. Sin embargo, no podía seguir mintiéndose a sí misma. Aunque no era noble, era el mago blanco, porque iba a interesarse por una chica de baja cuna como ella. Pero en los últimos meses, sabía que él se sentía atraído por ella. Sus miradas sutiles hacia ella no eran tan sutiles, y por fin reunió el valor para invitarle a salir.
Desgraciadamente, fue entonces cuando le llamaron a desembarco del rey, así que ella esperó para preguntarle hasta que regresó. Cuando él regresó, el corazón de Freya se llenó de alegría y anhelo. Su ausencia solo había hecho que sus sentimientos por él crecieran más, y sabía que por fin podía actuar según sus sentimientos. Para su sorpresa, antes de que pudiera reunir el valor para confesar, él le pidió cortejarla él mismo. El corazón le dio un brinco de emoción al imaginar lo que harían en su próxima cita, y no pudo evitar soñar despierta con lo que se pondría. Su mente estaba tan ocupada con pensamientos sobre el que no se dio cuenta del grupo de hombres que la seguían. Capítulo 27. La taberna, tenuemente iluminada, se llenaba del sonido de conversaciones apagadas y el ocasional tintinear de copas. Ralph estaba sentado en una pequeña mesa de madera, con la mirada fija en la figura encapuchada sentada frente a él. El desconocido era su cliente, y Ralph ni siquiera sabía su nombre. Pero eso era normal en este tipo de trabajo. Le habían contratado para hacer un trabajo, pero la oferta del hombre le dejó con una mezcla de sospecha y curiosidad. A ver si lo he entendido, dijo Ralph, inclinándose hacia adelante. ¿Quieres que robe los libros de una chica de baja cuna y la secuestre? El hombre encapuchado asintió, una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro. Sí, es correcto. Ralph preguntó. ¿Y qué tiene de especial esta chica? Ella es la aprendiz del mago blanco, dijo el cliente, yendo directo al grano. Los ojos de Ralph se abrieron sorprendidos. ¿El mago blanco, eh? He oído historias locas sobre él. ¿Es cierto que hizo que todo desembarco del rey se meara encima? Sí, las historias son mayormente ciertas, dijo el hombre incómodo, bajando la voz a un susurro conspirador. Y por eso la recompensa por este trabajo es tan alta. Ralph alzó una ceja pero no insistió más. En cambio, escuchó atentamente mientras el cliente explicaba los detalles del trabajo. Cuando el hombre terminó, Ralph negó con la cabeza incrédulo. Esto parece un trabajo arriesgado, dijo, dudando. El cliente se reclinó en la silla, con los ojos brillando de diversión. Entiendo tus preocupaciones, pero si actúas rápido, el mago ni siquiera estará en Invernalia. Y estoy dispuesto a duplicar la cantidad de dinero que recibirás. El interés de Ralph se despertó. ¿Doble? Repitió, considerando la oferta. El hombre asintió. Así es. Pero tendrás que irte esta noche si quieres terminarlo. Ralph aceptó de inmediato, su codicia ni siquiera le permitía considerar rechazarlo. Rápidamente llamó a algunos de sus conocidos mercenarios y se dirigieron directamente a Invernalia. Solo hicieron falta unos días para que se dieran cuenta de que iba a ser más complicado de lo que esperaban. Su primer plan de intentar comprar los libros fracasó, y 2 de sus mejores hombres desaparecieron en el intento de robarlos de la clínica. Aún no sabía qué destino les había tocado, pero tenía un trabajo que hacer. Sin desanimarse, Ralph decidió improvisar y centrarse en su segundo objetivo: secuestrar a la chica. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, el mago blanco regresó a Invernalia, poniendo trabas a su plan. A pesar del revés, Ralph sabía que no tenía más remedio que continuar. Así que él y su equipo dieron su paso. La tensión era alta mientras avanzaban por las calles de Invernalia, siguiendo a su objetivo. Freya había cometido un grave error al detenerse en el mercado antes de volver a casa desde la clínica. Estaba demasiado consumida por la felicidad para darse cuenta de que la seguía un grupo de hombres turbios, los mismos que antes habían intentado persuadirla para que vendiera sus preciados libros. A pesar de su momentáneo lapso de juicio, Freya no era ninguna novata en lo que respecta a las formas del mundo. Sabía que no debía confiar en nadie y se había preparado para una situación así. Sus instintos se activaron y salió corriendo por las calles familiares, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Podía oír el golpeteo de sus pasos detrás de ella, acercándose con cada momento que pasaba. Pero Freya era rápida y ágil, y conocía los callejones como la palma de su mano. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en un callejón sin salida a la vista. La mayoría de la gente habría estado consumida por el pánico y el miedo, pero Freya era diferente. Tenía un plan. Metió la mano detrás de la espalda en su bolso. «¿No tienes a dónde más huir, niña?», se burló uno de los hombres. «Deberías habernos entregado los libros discretamente».
Quizá entonces habríamos sido especialmente cuidadosos al agarrarte. Ahora, sin embargo, vamos a tener que ponernos un poco duros, dijo otro. Por favor, no tenéis ni idea de con quién os estáis metiendo, dijo Freya con una sonrisa burlona. Sacó la mano y lanzó 5 frascos de un líquido incoloro hacia los hombres frente a ella. 3 fueron alcanzados de lleno, mientras que 2 se quedaron a un pelo. Tendría que mejorar su puntería. Aunque no le preocupaba perderse 2. Sabía que su plan habría funcionado aunque se hubiera perdido los 5. Los frascos rompiéndose en el suelo habrían sido más que suficientes para que su plan funcionara. Lo que había en esos frascos era una especie de variante de leche de amapola que él había creado y que él llamaba morfina. Un solo olor del frasco haría dormir a cualquiera durante horas. Los frascos se rompieron al impactar, su contenido esparciéndose por el suelo y los hombres. En segundos, el aire se llenó de una nube tóxica, y los hombres tropezaron, sus movimientos volviéndose lentos antes de desplomarse en el suelo, con los ojos pesados de sueño. Ahora venía el pequeño fallo en su plan, donde solo podía esperar que alguien hubiera oído el alboroto. Empezó a sentirse extremadamente mareada y ya no estaba del todo segura de su plan apresurado. Por suerte, su suerte fue buena y vio a alguien corriendo hacia ella. Casi lloró de felicidad al ver la cara de Jon, y con su último aliento le advirtió mientras levantaba la mano para detenerlo. Espera. No te acerques más, Jon. Haz, él. No te acerques más, repitió en un susurro, y luego se desmayó. Jon apenas había oído sus palabras susurradas, y aunque deseaba desesperadamente que su cuerpo se moviera para poder ayudar a Freya, todos sus sentidos le impedían acercarse. Podía ver claramente que algo no iba bien, sobre todo cerca de los cuerpos desmayados de 5 hombres. Por suerte, su cerebro volvió a funcionar y empezó a procesar su último susurro. A por él. Definitivamente podía hacerlo y su cuerpo estuvo de acuerdo de inmediato mientras corría directo a la clínica de él. Debía haber corrido a velocidades récord, pero aún así le parecía una eternidad. Por fin llegó a la clínica y corrió directamente por la puerta. Al no ver a nadie en el vestíbulo principal, corrió inmediatamente al laboratorio y vio a Al escribiendo algo. Freya. Problemas. En cuanto las palabras salieron de la boca de Jon, él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó de un salto y salió disparado de la clínica sin pensarlo más. Fenrir, percibiendo la urgencia, estuvo a su lado en un instante. Encuentra a Freya, ordenó él, con voz firme y firme. Sin dudarlo, Fenrir salió disparado, recorriendo calles y callejones a toda velocidad. Llegaron al callejón en unos segundos. Él observó lo que vio y se dio cuenta de inmediato de lo que había pasado. El olor era una gran pista. Podía oler la morfina en el aire y sabía que su encantadora asistente siempre llevaba algunos frascos encima. Parecía un plan acertado, pero quizás se dio cuenta de que era hora de darle una mejora. Ella era importante para mí. Con la mirada fija en el cuerpo tendido de Freya, dijo: no te acerques ni un paso, Jon. Se acercó a ella y se arrodilló junto a Freya, comenzando el proceso de mejorarla. Aunque nunca igualaría su fuerza, podía hacerla resistente a casi cualquier cosa que este mundo le lanzara. Ni siquiera tuvo que lidiar con la morfina en su torrente sanguíneo. Su sistema inmunitario mejorado se encargó de eso. Unos segundos después, vio como sus ojos adormilados se abrían de sorpresa, y se calmaban de inmediato al ver su rostro. «¿Me echabas tanto de menos?», dijo ella de inmediato. «Quizá un poco más de lo que esperaba», dijo sinceramente. «Así que estabas comprando para mañana, ¿eh?», continuó, mirando sus bolsas que estaban en el suelo. «Ajá», asintió mientras se ponía de pie con dificultad junto a él. «Pero sabes que es de noche, y no querrías que esta doncella volviera sola a su casa en la oscuridad, ¿verdad?», dijo, rodeando su cuello con las manos mientras se estabilizaba. «Por supuesto», respondió por instinto. «Pero tu clínica está más cerca», susurró al oído. «Mi bella dama hace un punto muy interesante», respondió. Oyó a Jon toser y dirigimos nuestra atención hacia él. «Puedes continuar eso después de que nos ocupemos de los 5 hombres inconscientes», dijo Jon con sequedad. Él aceptó y preguntó: «¿Tienes alguna cuerda por casualidad?».
Jon ni siquiera lo cuestionó y llevó la cuerda en el tiempo que tardó él en tocar a los 5 hombres, asegurándose de que se quedaran dormidos hasta que él estuviera listo para enfrentarse a ellos. Él ató a los 5 hombres juntos, los ató a Fenrir y le dio palmaditas en la espalda. «¿Sabes dónde llevar eso, verdad, chico?» Fenrir ladró en señal de acuerdo. Le dio una última palmada y salió corriendo con los hombres a cuestas. Él miró a Jon. «Cuéntale a tu padre lo que viste y que te asegures de que nadie entre en este callejón en 2 días. Dile que hablaré con él mañana». Después de decir eso, levantó a Freya en brazos nupciales. Sin perder ni un segundo, arrancó a velocidades que no estaban pensadas para humanos. Capítulo 28. Los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse en la habitación, bañando su forma pacífica con un suave resplandor mientras dormía a mi lado. Al verla, no pude evitar pensar para mis adentros. Así que, eso ocurrió, mientras seguía contemplando sus impresionantes rasgos. Sin pensarlo, extendí la mano para apartar un mechón rebelde de su cara, maravillándome con su rostro. Mientras yacía allí en un momento de paz, mi mente no podía evitar volver a los inquietantes acontecimientos del día anterior. Freya había sido objetivo de atacantes desconocidos, y sabía que tenía que llegar al fondo del asunto. Ni siquiera podía imaginar qué habría hecho si lo mismo hubiera ocurrido un día antes, cuando no estaba en Invernalia. Mientras reflexionaba sobre la situación, me quedó claro que los culpables probablemente eran los maestres. El ataque parecía demasiado dirigido para ser obra de los septones, y tenía la sensación de que estaban relacionados con el allanamiento en la clínica hace unos días. Estaba seguro de que esa sería la conclusión a la que llegaría después de interrogar a los posibles secuestradores. Aunque mi ira y deseo de venganza eran intensos, sabía que no debía actuar precipitadamente. Esta situación requirió una planificación y ejecución cuidadosas para asegurar el mejor resultado. Tuve que contraatacar de una manera que enviara un mensaje a los maestres. Pensaban que eran listos al atacar a la clínica y a Freya en vez de a mí, pero ahora me habían cabreado. Aunque aún no tenía un plan completo, los comienzos de uno empezaban a tomar forma en mi mente. Por el momento, decidí vigilarlos de cerca. Me tomaría mi tiempo, robando cada tomo de conocimiento de la ciudadela mientras los provocaba. Y una vez que me lo hubiera quitado todo, derribaría su torre de marfil con ellos aún gritando dentro mientras se desmoronaba a su alrededor. Perdida en mis pensamientos, volví a la realidad cuando Frey me abrazó, su cálido cuerpo pegado al mío. 2. Espero que yo fuera lo único en lo que pensabas y no en algo que implique que te levantes de esta cama, susurró en mi oído, su aliento enviándome escalofríos por la espalda. 3. Bueno. Antes de que pudiera responder, me silenció con un beso, presionando sus labios con firmeza contra los míos. Cuando por fin se apartó, me miró con un brillo travieso en los ojos. ¿Y ahora qué tal?, preguntó con tono seductor. Sin decir palabra, me incliné y la inmovilicé de nuevo sobre la cama, mi cuerpo presionando firmemente contra el suyo mientras retomábamos la pasión de la noche anterior. Después de pasar toda la noche y la mayor parte de la mañana en la cama, era hora de levantarse, ya que ambos tenían cosas importantes que atender. Se levantó de la cama y empezó a buscar su ropa esparcida por el suelo, y al hacerlo, se dio cuenta de algo extraño. A pesar de la falta de sueño y las actividades extenuantes en las que se habían involucrado, ella no estaba cansada en absoluto. Le llevó unos momentos conectar los puntos. ¿Has hecho más que limpiar la morfina de mi sistema, verdad?, preguntó con una ceja levantada. Él pareció sorprendido y respondió despacio, ¿sí? ¿Qué has hecho?, insistió. Te hice inmune a todos los venenos, dijo, dudando un poco. ¿Y? Preguntó Freys, curioso. Puede que también te haya hecho un poco más fuerte. Se quedó en silencio, sin saber cuál sería su reacción. Siempre supo que podía hacer más que curar. Todo lo que él le había enseñado la había llevado a esa conclusión, y entendía por qué lo había mantenido en secreto en primer lugar. No es que tuviera quejas, pero había notado algo que iba a usar para molestarle. Freys alzó una ceja y preguntó, ¿por eso mis pechos son más grandes? Sus ojos bajaron instintivamente hacia su pecho y dijo, no tengo ni idea de lo que estás hablando. 18. Claro que no, dijo con una sonrisa divertida.
¿Qué tan seguro estás de que tenemos que salir de la cama? Preguntó, con la atención aún fija en los pechos. A pesar de la tentadora idea, sabía que tenía que resistirse. Muy seguro. Ahora mismo, tienes que arreglar el lío de ayer, y yo tengo que ir a explicar a mis padres por qué no volví a casa anoche, respondió Freya con un suspiro. Se levantó, se acercó a ella y la besó suavemente mientras la abrazaba. ¿Necesitas ayuda con eso? Preguntó, expresando su preocupación. No, eso solo haría que toda la situación fuera incómoda, sonrió ante su oferta. No te preocupes por mí. Solo termina todo lo que tengas que hacer y yo estaré aquí esperándote esta noche cuando vuelvas. Capítulo 29. A pesar de sus esperanzas de pasar unos días tranquilos tras el regreso de la Invernalia, sabía que eso era un deseo ilusorio. Esas esperanzas se desvanecieron, como era de esperar, cuando Jon irrumpió en su solar, sin aliento y con los ojos muy abiertos. Jon contó una historia desgarradora sobre un grupo de hombres que intentaron secuestrar a Freya, pero ella logró defenderse. Sin embargo, en el proceso, sufrió algunas heridas. La noticia le recorrió un escalofrío por la espalda. Se tranquilizó al descubrir que ella había curado a Freya y que Fenrir se encargara de los culpables, pero aún así le preocupaba. Sus preocupaciones no eran lo que él haría a los secuestradores, sino cómo había ocurrido un incidente así en su territorio, bajo su vigilancia. Antes de que pudiera pensar en eso, se volvió hacia Jon y dijo, «Llévame allí». Sin pensarlo dos veces, siguió a Jon hasta la escena del crimen. Mientras inspeccionaba la zona, pudo ver la nube nociva que le habían descrito, la misma que había incapacitado a quienes intentaron dañar a su pueblo. Según él, la nube se disiparía en 2 días, y todo lo que tenía que hacer era mantener a la gente alejada de la zona durante ese tiempo. Eso parecía bastante sencillo de hacer. Cuando estaba a punto de dirigirse a él para preguntar por sus planes y comprobar el estado de Freya, Jon le llamó con urgencia. «Padre, espera». La voz de Jon resonó, y se giró para mirar a su hijo, con la confusión marcada en su rostro. Padre», comenzó Jon con vacilación. «Él dijo que vendrá a verte mañana, y no creo que quieras pillarle en el estado en que están ahora». Ned frunció el ceño, confuso. «¿Qué quieres decir?» Jon luchó por encontrar una explicación antes de rendirse y decir. «Solo ven conmigo, iremos cerca de la clínica y lo entenderás», respondió Jon, guiando el camino. Al acercarse a la clínica, escuchó un grito lujurioso proveniente de la dirección de la clínica. Ned sintió una oleada de fastidio al darse cuenta de lo que estaba pasando. «Tenías razón, Jon», dijo con un suspiro. «Creo que es mejor esperar hasta mañana para hablar con él». Volvió a la fortaleza, donde encontró a Jori en el patio. «Asigna a un guardia al callejón que Jon te mostrará», ordenó. «Asegúrate de que sepan que no deben entrar ni permitir que nadie más entre en 2 días». «Como diga, Lord Stark», respondió Jori, llamando a uno de los guardias y siguiendo a Jon hasta el callejón. Ned se dirigió a su solar, esperando que el incidente no se descontrolara. «Después de prepararme en la clínica, me dirigí a la fortaleza para ocuparme de todo lo que había pasado. Mientras paseaba, no pude evitar notar las miradas astutas que algunos me lanzaban, y las risitas y susurros apagados de grupos de chicas. Pronto quedó claro que mis actividades nocturnas se habían convertido en el último cotilleo del pueblo, y no había forma de esconderse de ello. Con un suspiro resignado, decidí aceptarlo y sonreí a todos. No pasó mucho tiempo antes de llegar al solar de Ned y llamar a la puerta. «Adelante», llamó. Al entrar, pude ver el leve tique en su labio y supe exactamente lo que estaba pensando. «Te esperaba esta mañana, pero viendo de lo que habla todo el pueblo, supongo que es comprensible», dijo. Solté un suspiro cansado ya. «Supongo que debería haberlo anticipado», murmuré para mí mismo, dándome cuenta de que mis actividades no tan silenciosas de la noche anterior y de esta mañana probablemente se habían extendido por el pueblo como la pólvora. «Supongo que es hora de hablar de lo que ocurrió ayer», dije, poniéndome más serio. Ned adoptó una expresión solemne. «En efecto. Jon ya me ha contado los detalles, así que no hace falta que repitas la historia. Lo que quiero saber es cómo piensas manejar la situación». «Tengo la intención de interrogar a los responsables y llegar al fondo de quién orquestó todo este asunto», respondí con firmeza. «Y entonces, tomaré acción apropiada».
Hizo una pausa antes de muy bien, asintió, pareciendo confiar en mi juicio. ¿De verdad? Pregunté, sorprendida por su repentino acuerdo. Sí, ¿por qué pareces sorprendido? Preguntó. Bueno, supongo que esperaba un poco más de resistencia por tu parte, admití. No te preocupes por mí, me tranquilizó. Mientras tus acciones no causen más problemas, confío en que manejarás la situación adecuadamente. Es un alivio oír eso. Si no tienes más preguntas, me retiro y comienzo el interrogatorio, dije, ansioso por empezar. En realidad, solo una cosa más, añadió. ¿Está bien, Freya? He oído que resultó herida en el incidente. Sí, por suerte logró encargarse de los atacantes ella misma antes de que le pasara nada, expliqué. Me alegra oírlo. Muy bien, adelante, haz lo que tengas que hacer, dijo, señalando el final de nuestra conversación. Freya se acercó a la puerta principal de su casa, dudando antes de alcanzar el pomo. Respiró hondo y la abrió despacio, el crujido de la puerta anunciando su llegada. Al entrar, la recibió el aroma familiar del hogar. Una combinación de pan recién horneado y lavanda. Freya, has vuelto. La voz de su madre llamó desde la cocina. ¿Quieres comer algo? Freya se quedó sorprendida por la oferta. Su madre nunca había sido de charlas triviales, y menos aún sobre comidas. Miró hacia sus pies, sin saber cómo responder. Estoy bien. Logró decir al fin. Su madre se detuvo un momento y luego se giró para mirar a su hija. ¿Estás segura, cariño? Pareces cansado. La confusión de Freya crecía. No era la conversación que había esperado tener con su madre cuando regresara a casa. Ella dudó un momento antes de responder. Estoy bien. Yo estaré en mi habitación haciendo unas cosas, trabajo. Justo cuando estaba a punto de ir a su habitación, su madre volvió a hablar. Y querida, quizá quieras casarte pronto si vas a pasar muchas noches en la clínica. Freya se quedó paralizada. Antes de que pudiera decir nada, su madre continuó, hablando con el mismo tono que si hablaran del tiempo. No hace falta que te avergonces, querida. Sé que llevas años enamorada de él. Solo me sorprende que no haya ocurrido antes. La cara de Freya se sonrojó. No podía creer que su madre hablara de su vida personal con tanta naturalidad. Madre. Gritó, completamente desconcertada. No hace falta que me grites, querida. Ayer te escuchó todo el pueblo, respondió su madre con calma. Freya tartamudeó, sin palabras. Tranquila, cariño. No hay motivo para avergonzarse. Sé que tienes buen juicio y confío en que tomarás la decisión correcta. Después de todo, eres una chica lista, dijo su madre, sentándose frente a su hija. Freya se sentó, sintiendo una mezcla de sorpresa, vergüenza, alivio y confusión. No podía creer que su madre aceptara tan su situación. ¿Así que no estás enfadada? Preguntó con cautela. Lo habría estado si hubieras hecho esto con alguien más, pero conozco al chico desde hace años. Sé que te hará feliz, dijo su madre con una sonrisa. Puedes tomar tus propias decisiones, Freya. Confío en ti. Francamente, ya había previsto que esto pasara antes, dijo su madre con la exasperación evidente en la voz. Quería hacerlo, pero él siempre estaba ocupado o ausente, respondió su hija frustrada. Lo entiendo, querida. Hombres como él siempre están ocupados, y eso es lo que los hace tan deseables. Solo tienes que valorar los momentos que tengas, dijo su madre con una sonrisa cómplice en el rostro. Salí de la fortaleza y me dirigí hacia el nuevo bosque, emocionado por explorar sus profundidades e interrogar a los prisioneros que había capturado. Sin embargo, sabía que no sería un gran interrogatorio, ya que contarían todo lo que sabían sin dudarlo antes de que empezara a experimentar con ellos. Mientras caminaba, mi atención se centró en un alboroto en la calle junto al burdel. No pude resistir la tentación de investigar y ver qué estaba pasando. Allí vi a Tyrion Lannister envuelto en una acalorada discusión con la dama al mando. Se negaba a dejarle entrar en el burdel, alegando que era demasiado joven. Te digo que soy Tyrion Lannister, mujer, no un niño cualquiera, protestó Tyrion. No importa lo que digas, chaval. No te voy a dejar entrar en mi burdel. No tienes ni idea de cuántos mocosos como tú, que ni siquiera han perdido los huevos todavía, intentan entrar en mi burdel.
Pero no va a pasar, respondió la dama, inflexible. Y te digo que no estoy. Tyrion se interrumpió al verme cerca. Por favor dile a esta mujer quién soy. Le miré seriamente, intentando no reírme de lo absurdo de la situación. No sé de qué hablas, chaval. No deberías estar rondando el burdel. Venga, vete a casa. La expresión de Tyrion pasó de la frustración a la traición mientras me alejaba. Hice todo lo posible por contener la risa, sin querer revelar la farsa. Al llegar al borde del pueblo, me detuve y me di cuenta de que tenía un problema. No tenía forma de llegar a mi bosque. Fenrir ya estaba allí, y no tenía forma de llamarle desde tan lejos. Montar a caballo me llevaría demasiado tiempo y no volvería antes del anochecer. No podía soportar dejar sola a Freya después de haber regresado, así que sabía que tenía que encontrar un medio de transporte más rápido. Si no, tendría que abandonar mi plan por completo. Fue entonces cuando de repente se me ocurrió una idea. Decidí adentrarme más en el bosque de los lobos para tener un poco de privacidad. Allí, me quité el abrigo y la camisa y me concentré en lo que quería hacer. Mientras mis alas emergían lentamente de mi espalda, me maravillaba con su vista. De casi 2 metros y negro como la noche, con un aspecto de murciélago. Una vez completamente formadas, las flexioné experimentalmente, provocando una ráfaga de viento que se llevó la nieve y las hojas del suelo del bosque. Una sonrisa se extendió por mi rostro, pues había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Con un poderoso aleteo, despegué del suelo, elevándome hacia el cielo a una velocidad asombrosa. La sensación era indescriptible. El viento pasando a mi lado, los árboles bajo mí encogiéndose y el mundo abriéndose de una forma que nunca antes había experimentado. Era emocionante. Capítulo 30. En cuanto alargué el vuelo, mi mente se consumió por la pura emoción de todo aquello. El mundo bajo mis pies se volvió un borrón, y me encontré volando cada vez más alto, impulsado por la pura alegría de volar. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había volado demasiado alto. El aire se volvió escaso y helado, y mis alas ya no podían sostenerme. No podía ascender más. Me quedé allí unos momentos, disfrutando del aire fresco y frío y de la impresionante vista de la curvatura del planeta. Fue simplemente hipnotizante. Sin otra opción, me dejé caer, disfrutando de la oleada de adrenalina que recorría mis venas. Fue un momento de pura euforía, mientras caía en picado hacia el suelo. En el último momento, desplegé mis alas, deslizándome con gracia por el aire y contemplando la belleza de mi entorno. Fue un momento de paz y tranquilidad, mientras disfrutaba del impresionante paisaje a mi alrededor. Finalmente, tras una hora volando, llegué a mi destino. Un claro en el bosque. Mi aterrizaje fue todo menos grácil, ya que tropecé y caí, chocando contra árboles y creando un cráter caricaturesco en la tierra. Me levanté rápidamente, esperando que nadie hubiera visto mi torpe aterrizaje. Retraje mis alas e intenté recuperar la compostura, sacudiendo toda la suciedad de mi ropa. Avanzo más profundo en el bosque, siguiendo las señales de vida, y pronto me encuentro con los mercenarios aún desmayados al pie de un árbol. Parece que Fenrir no fue delicado con ellos al arrastrarlos al bosque. No podía ver a Fenrir cerca, pero podía sentir su presencia rondando la zona. Los despierto a todos y me pongo delante de ellos. Se toman unos momentos para despertarse, orientarse e intentar averiguar dónde están. Cuando me ven delante de ellos, se dan cuenta rápidamente del aprieto en el que están y se estremecen de miedo al verme. Cuando uno de los mercenarios se gira y sale corriendo en dirección contraria, no me molesto en detenerlo. En cambio, fijo la mirada en los que quedan, que parecen a punto de hacer lo mismo. Justo cuando dan un paso atrás, un grito escalofriante atraviesa el aire desde la dirección hacia donde su amigo había huido. El sonido los detiene en seco, y se miran con miedo, sin saber qué hacer a continuación. ¿Alguien más? Digo, nocturnamente. Mientras observaba al trío tembloroso frente a mí, una sonrisa pícara se dibujó en mi rostro. Era hora de empezar. Empecemos, declaré, con la voz cargada de un encanto amenazante. Tengo algunas preguntas y espero respuestas sinceras. Si no, bueno, digamos que las cosas no acabarán bien para ti. Girándome hacia el primer hombre, me acerqué y le agarré la cara con la mano, acercándome. Pareces un hombre que sabe algo interesante. Algo que pueda interesarme.
El hombre tartamudeó, moviendo nerviosamente los ojos. Yo, no sé mucho. Era Ralph. Él lo planeó todo. Alcé una ceja, intrigado pero no del todo satisfecho. Interesante, pero no lo suficiente, murmuré, y de repente, hice que cada una de sus terminaciones nerviosas reaccionara como si su piel estuviera en llamas. El hombre gritaba y se retorcía sobre el suelo cubierto de nieve, el calor de las llamas imaginarias quemando su cuerpo. Pero incluso mientras él se retorcía, yo ya estaba pasando al siguiente hombre. Ralph, ¿verdad? Dije, con una voz engañosamente calmada. ¿Tienes algo interesante que decir? El hombre temblaba, con los ojos abiertos de miedo. No sé quién me dio el trabajo, insistió. Solo me dijeron que recogiera los libros de la chica y la secuestrara. Con tono aburrido, desestimé la respuesta del hombre. Bah, eso no me interesa tanto. Ya lo sabía, dije, dándole la vuelta mientras lo dejaba retorciéndose y gritando en el suelo junto a su amigo. Pasé a la última persona y empecé a preguntar. Bueno, ¿tienes algo interesante que decir? Antes de que pudiera terminar la pregunta, sacó una daga y me clavó directamente en el corazón. Lem supo que estaba en un gran problema, cuando despertó en un bosque con los demás y vio al mago blanco de pie frente a ellos sin expresión alguna. Estaba a segundos de salir corriendo cuando escuchó los gritos de su amigo que había intentado huir, lo que le hizo reconsiderarse rápidamente. Sabía que huir ya no era una opción. Miró las figuras agitadas de sus compañeros mercenarios, y supo lo que tenía que hacer. Cuando el mago se acercó y empezó a hacer su pregunta, Lem sacó la daga que había escondido en su cintura y le clavó una puñalada directa en el corazón. El mago cayó al suelo, su expresión arrogante sustituida por un shock de ojos muy abiertos. Lem miró incrédulo el cuerpo frente a él, incapaz de creer que su desesperada acción hubiera funcionado realmente. Sus dos compañeros, ya de pie tras sus anteriores retorcerse, le miraron asombrados. ¿Cómo has hecho eso, Lem? Preguntaron, claramente impresionados. Lem les lanzó una mueca. Vosotros dos teníais demasiado miedo para hacer lo que había que hacer. Así que tomé cartas en el asunto. Ralph soltó una carcajada. Bueno, ahora tenemos algo aún mejor que la puta de ese mago. Apuesto a que el maestre nos pagará una fortuna por traer de vuelta la cabeza del mago blanco. Antes de que pudiera decir nada más, el sonido de una risa desquiciada resonó por el bosque, haciéndolos quedarse paralizados. ¿De verdad pensabais que sería tan fácil? El mago blanco se levantó lentamente, aún riendo histéricamente, con el cuchillo aún clavado en el pecho. Honestamente estaba pensando en añadir sangre a todo el acto, pero la sangre es un auténtico lío de limpiar, ¿sabes? Y esta es una bata blanca que fue un regalo. Alguien se enfadaría mucho conmigo si estuviera manchado de sangre cuando regresara. Lem cayó de culo mientras el mago empezaba a caminar hacia él mientras sacaba lentamente el cuchillo. Gracias por eso. Me picaba ahí dentro, y por más que lo intentaba no sabía cómo rascarme, dijo y dejó caer el cuchillo delante de él. Lem notó que no había ni una sola gota de sangre en el cuchillo. Monstruo, susurró Lem aterrorizado. El mago soltó una risa escalofriante, fijando la mirada en la de Lem mientras se acercaba. Así es, habló con tono siniestro, soy un monstruo. Las palabras eran como dagas en los oídos de Lem, su corazón latiendo con miedo. El mago se inclinó, con la cara a centímetros de la de Lem. Mantuvo su mirada, mostrando una sonrisa que le recorrió la espalda a Lem. Y ahora que tengo todo lo que necesito de todos vosotros, continuó el mago, con voz baja y amenazante, los próximos días serán un infierno viviente para vosotros. Lem sintió como su cuerpo se debilitaba, su mente incapaz de procesar el terror que estaba experimentando. Sostuvo la mirada del mago una última vez antes de que la oscuridad lo envolviera, su cuerpo cayendo al suelo. Petir luchaba por mantener los ojos abiertos, a pesar del dolor abrasador y los moratones que cubrían su cuerpo maltrecho. Cada día traía nuevas rondas de palizas despiadadas, y anhelaba que terminara. Si tan solo supiera dónde estaba escondido el oro, habría dado su ubicación a sus torturadores, solo para ahorrarse la agonía. Pero también sabía que la única razón por la que seguía vivo era porque no había cedido. Mientras la ubicación del oro siguiera siendo un misterio, aún tenía cierto valor para sus captores. Así que apretó los dientes y soportó el dolor, decidido a aguantar todo lo que pudiera.
Rastreó todo hasta la llegada de ese maldito mago a la capital. Estaba convencido de que el mago había descubierto su oro y se lo había robado. Como resultado, su poder y riqueza sufrieron un golpe importante. Tuvo que vender algunos de sus activos para mantener su red a flote, pero justo cuando logró estabilizar las cosas, fue capturado por Jonarrin y encerrado en una celda. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo ahora estaba cubierto de cicatrices, incluso más grandes que la que le había dejado Brandon Stark. Justo cuando pensaba en cómo todo salió mal, oyó pasos acercándose a su celda y se preparó para otra paliza. Cuando la puerta de la celda se abrió, vio un rostro que no esperaba ver. Janos Slint, el jefe de la guardia de la ciudad, entrar inesperadamente en su celda. «Levántate, meñique. No te queda mucho tiempo», dijo Slint. Petyr se levantó lentamente, sabiendo que, aunque Slint estaba en su nómina, no habría actuado por su propia voluntad para liberarlo. «¿Por qué?», preguntó Petyr. «Por la misma razón de siempre. Me pagaron. Ahora, muévete. Seguro que sabes cómo salir de la fortaleza». «Hay una nave esperándote», respondió Slint. Petyr no perdió más tiempo con preguntas. Obtendría sus respuestas más tarde. Estaba oscuro afuera, y se dirigió silenciosamente al puerto sin que le pillaran. Al llegar al puerto, vio una figura esperándole, y las cosas empezaron a tener sentido. La figura lo vio y corrió hacia él inmediatamente, abrazándole y besándolo repetidamente. «Oh mi Petyr, ¿qué te han hecho?», preguntó. «Estoy bien», dijo, agarrándole las manos y quitándolas de su cara. «Gracias por sacarme de aquí, pero ¿qué haces aquí?». «Podemos huir juntos, Petyr. Podemos salir de los 7 reinos y vivir juntos felices», dijo, con una emoción febril en la voz. Él hizo una mueca ante eso. Lysa Arryn fue una de sus peones más importantes. Ella era la razón por la que se había convertido tan fácilmente en el maestre de la moneda, y sería inútil si huía. Iba a tener que manejar este asunto con cuidado. «Lysa, mi amor», comenzó, suavizando el tono, «sabes cuánto me importas, pero ambos sabemos que debemos ser estratégicos en nuestras acciones. Si vienes conmigo, solo empeorará las cosas». «Pero, ¿cómo viviré sin ti?», preguntó con lágrimas en los ojos. Casi le da una bofetada por ser tan tonta, pero se contuvo. «Te prometo que te escribiré cada vez que pueda. Y cuando todo se calme y mi nombre quede limpio, por fin podremos estar juntos». «Tienes mi palabra», dijo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía, con una expresión mezcla de tristeza y comprensión. Petyr suspiró aliviado, sabiendo que ahora tenía un problema menos que atender. La abrazó brevemente, su mente ya corriendo con planes de venganza. Al girar y desaparecer en la noche, sus pensamientos se dirigieron al caos que desataría sobre sus enemigos. «Todos arderán.